Adorarle a Él es siempre grato, sin importar si hay sol, si hay frío, el Señor es bueno. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tu misericordia es eterna, se renueva siempre, siempre a nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque en tu bondad somos sostenidos. Gracias, Señor, porque nuestro salir, nuestro entrar está resguardado por tu mano poderosa. Señor, y gracias, Padre, por la fidelidad que tienes con cada uno de tus hijos, que somos parte de tu iglesia. Gracias, Señor, te damos hoy por poder estar en tu casa para aprender de tu palabra. Ayúdanos, enséñanos tú por medio de tu espíritu y tu palabra, Señor, que sea obrando en nuestros corazones, transformando nuestras mentes para adorarte más y mejor. En esta hora te encomendamos este tiempo y también a cada uno de los maestros, para que seas tú enseñando por medio de ellos tu palabra a cada uno de los que vamos a estar aprendiendo de ella. Oramos, Señor, para que guardes a cada uno de los que vienen de camino, Señor, para que lleguen con bien acá y sin novedad, sino con disposición a adorarte. En nombre de Cristo Jesús te encomendamos todo. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos 3 y vamos a leer algunos versículos. Hebreos 3, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo que fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra bendita. Tomen asiento. Las clases pueden pasar a su ubicación. Bueno, saludar en especial al hermano Carlos, hermana Maggi, que volvieron de su descanso. El Señor fue bueno, los cuidó y pudieron disfrutar. Así que un gusto también verlos. Saludar también a la hermana Sara, que después de todo lo que pasó, está aquí con nosotros gracias a la fidelidad del Señor. Amén, el Señor es muy bueno. Bien, vamos a comenzar, pero antes de comenzar me gustaría informar que hoy vamos a tener como una escuela abreviada, debido a que tenemos algo particular que vamos a empezar a hacer todos los fines de mes, todos los domingos últimos del mes. Vamos a tener nuevamente un tiempo de que las clases puedan decir sus versículos, y luego vamos a añadir el tema de unos cánticos de los niños. Así que vamos a aprovechar el último domingo de cada mes para que las clases podamos manifestar, visibilizar de alguna manera ese versículo. Quizás nosotros los más grandes no lo decimos de memoria, deberíamos también, pero las clases sí, las clases es importante ejercitar la memoria con la palabra del Señor, y sobre todo cuando van en crecimiento. No digamos que los grandes no tenemos que memorizar la palabra del Señor, tenemos que dar el ejemplo con ellos. Pero también es parte de la formación de los pequeños. Así que eso es una cosa. Vamos a las 11:10. A 11:10 vamos a parar con la enseñanza y van a pasar los niños a
a decir sus versículos y nosotros también vamos a tener que decir el nuestro. Eso como primera parte. Y le voy a pedir, estaba el hermano Pedro recién, sí, al hermano Pedro que 5 minutos antes de las 11:10, a las 11:05, si pudiese revisar en la sala si es que estamos listos para poder salir a las 11:10. Bien, dicho eso, una información de cronograma de lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ir con lo que tenemos preparado para hoy. Estamos hablando de ¿quién? ¿De quién estamos hablando en la escuela? De Jesús. Y la semana pasada vimos algo súper interesante. Vimos Jesús y la dependencia que tenía Él en el Espíritu Santo. Y que todas sus obras fueron hechas en el Espíritu Santo. De hecho, vimos, ¿qué me podría hacer un recuento de algunos aspectos importantes de la vida de Jesús en las cuales se vio la dependencia de Él en el Espíritu Santo? Partamos del comienzo. La concepción. Excelente. Después vimos, ¿qué más? Bautismo. Después, bueno, sí, su crecimiento también estaba, su ministerio en general, pero habían algunos hechos milagrosos, sí, los milagros. Bien, hoy día vamos a hacer una especie de recuento para introducirnos un poco a lo que vamos a ver. Dentro del ministerio de Jesús hay varias aristas importantes y vamos a ver hoy a Jesús en uno de sus oficios importantes. A Jesús se le decía el Señor, hijo de David, hijo del hombre, el Hijo de Dios, pero también algunos le llamaban Rabí. Y Rabí es, en términos sencillos, un maestro. Así que vamos a ver el maestro y sus enseñanzas. A grandes rasgos, claramente, pero esta lección o esta enseñanza va a estar dividida en dos partes. Vamos a ver un poco de las enseñanzas, un poco de las aristas de Jesús como maestro y luego vamos a ver un recurso en específico que Jesús utilizó, gramatical y literario, para enseñar al pueblo. Pero vamos a ver un poco la secuencia de esto en el ministerio de Jesús. Tenemos su bautismo. En el ministerio encontramos su bautismo, que es el inicio. Encontramos la prueba inicial también en comenzar su ministerio, la tentación. Y hoy día vamos a ver enseñanzas, como lo mencioné, vamos a ver sus milagros, transfiguración, arresto y juicios, muerte y resurrección. Vamos a ver eso no en esta clase ni la próxima, sino que esas son las cosas que tenemos por delante para ver, ya en el tiempo que nos tome. Y nos hemos asentado acá un poco en la persona de Cristo, la persona de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es importante nutrirnos de quién es Él. Si hay algo que nos hace bien es nutrirnos de Dios por medio de su palabra. Y por eso nos hemos asentado un poco más en el ministerio de Cristo. Así que vamos a ir con las enseñanzas. Y para ello me gustaría que viésemos en Lucas 4, del versículo 31 al 37, es como un anticipo de lo que vamos a empezar a ver y vamos a tomarnos de ese texto también como para empezar a mostrar ciertos aspectos de las enseñanzas de Jesús y Él como maestro. Así que vamos a Lucas 4. Bien. ¿Algún hermano o hermana que quisiera ayudarnos con la lectura? Bueno.
37. 37. Ya, aquí hay algo importante y se repite en cierta medida 2 veces, casi de la misma manera, casi la misma conjugación. Y eran básicamente la autoridad, enseñanza, que es doctrina, y también autoridad y palabra, que está haciendo referencia a lo mismo. Las enseñanzas de Cristo podemos decir que estaban marcadas por la autoridad con la cual Él hablaba la palabra de Dios. Y es interesante empezar a describir por qué tal autoridad. Bueno, porque Él mismo es el autor. Él mismo es el autor de esas palabras. Aunque el Señor también dijo que lo que Él decía no lo decía de su propia cuenta, sino que lo decía por parte del Padre. Pero no nos vamos a adelantar en ese aspecto, pero vamos a ir con lo que tenemos acá. Lo primero que vemos es que Jesús tenía que cumplir fundamentalmente con este rol de maestro, con este rol de rabino, debido a que era una credencial oficial del Mesías. Ser maestro y enseñar con tal autoridad, con esa autoridad irrebatible, con esa autoridad suprema, esa autoridad divina, no sujeta a una semejante a la de los hombres, es porque tenía una credencial mesiánica. O sea, Él era la voz oficial y a Él tenían que oír. Y de hecho, en una de las revelaciones que vemos cuando ocurre la transfiguración, ocurre algo muy similar que lo que pasó en el bautismo. Se abrieron los cielos, se escuchó una voz y el Padre dice de Jesús que es su Hijo amado en el cual se complace y señala, a Él oigan, a Él oigan. Entonces, la credencial de Jesús, de ser rabino, de ser el maestro, es algo que está mostrando que Él es el Mesías prometido en el Edén. Él es el Mesías prometido en la ley. Entonces debía de tener esa autoridad. Entonces vayamos a ver un poco de lo que encontramos en la ley. No vamos a hacerlo exhaustivamente, pero vayamos a Deuteronomio 18. Todavía no llegamos ahí en las predicaciones positivas de los días domingos del culto, pero echemos un vistazo, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 18. Leamos desde el 15 para ver un poco el contexto. ¿Alguien que quisiera darle lectura? ¿Algún hermano o hermana? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque todos los israelitas estaban esperando a un Mesías que reuniera ciertas características. Pero llegó un momento en la historia de Israel que se duplicó esa espera. Como que dividieron en su mente a 2 Mesías. A uno libertador como Moisés y a otro profeta también como Moisés.
se les dividió. Y extrañamente, utilizaban ciertos pasajes de la Biblia como decir, ok, el profeta el Mesías que estamos esperando en este tiempo es uno que se una con los celotes y derroque el imperio romano, que podamos tomar las armas y que el reino de Dios se imponga por las armas. No estaban esperando diciendo, queremos ese profeta, ese Mesías que fue anunciado acá, que nos iba a hablar la palabra de Dios y que en su boca iban a estar las palabras de Dios. Esto es impresionante. De alguna manera el corazón de ellos se corrompió, se torció y en su mente se distorsionó. Pero lo tenían frente a sus ojos. El Mesías prometido, el profeta prometido. ¿Se dan cuenta? El texto que leímos hoy día en la mañana tenía plena vinculación con lo que estamos viendo ahora. Completamente vinculación. Y eso es parte de la soberanía de Dios. A veces pareciese que los maestros planificamos, sí planificamos, pero finalmente Dios dispone. Por alguna razón calzaron perfectamente, hablando de Cristo y Moisés, en cuanto a su rol profético y también como líder del pueblo. Pero acá tenemos a alguien mucho mayor que Moisés. Es uno al cual todos debían de prestarle atención. Y esto se vio en cierta medida reflejado con una confesión de un fariseo que en un comienzo tenía miedo de conversar abiertamente con Cristo. Tenía miedo de que lo viesen y lo vinculasen con él. Y estamos hablando de Nicodemo. Vamos a Juan 3. Juan 3. Bien, ahí es impresionante, porque está reconociendo a grandes rasgos lo que en Deuteronomio 18:18 se dice. Porque la misma figura que tenía Moisés anticipaba también lo que iba a ser este profeta. Es un profeta que iba a ver la palabra de Dios, pero que iban a haber también credenciales que acreditaran que realmente era el profeta enviado. No se desvió el Señor en ningún aspecto de su ministerio ni su enseñanza. Eso es. Acá vemos también que el Señor, ya mencionamos, que tenía una autoridad no como la de los hombres, sino divina. ¿Cómo entendemos que tenía esa autoridad divina? No solamente con la claridad de su enseñanza, no solamente con la claridad de lo que Él estaba diciendo y con la seguridad con lo que estaba diciendo, sino que los demonios se les sujetaban. Los demonios no podían hacerle frente. Los demonios huían, incluso le rogaban diciendo, en algunas ocasiones le dijeron, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué nos estás atormentando ahora? Déjanos a irnos. El Señor tenía una autoridad de su enseñanza porque venía directamente del cielo y nada ni nadie podía hacerle frente. Nada ni nadie. Entonces vemos esa autoridad no solamente en lo correcto, sino por su misma naturaleza, por quién Él era Él. Y también vemos que en su enseñanza vemos gran sabiduría, una sabiduría celestial, una sabiduría divina. Vamos a Marcos 12. Marcos 12, y esta es una porción más o menos larga, son algunos versículos del 28 al 34. Marcos 12, sí, del 28 al 34. Lo leo, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El Señor, este es un episodio de muchos que fueron semejantes a este. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron por el tributo al César? Quedaron sin respuesta. Quedaron sin respuesta. La enseñanza de Jesús desarmaba todo tipo de argumentos que eran contrarios para desacreditarlo a él. Siempre. Y eso era una connotación de su sabiduría. O sea, si alguien iba con una pregunta específica o incluso con un comentario como el que vimos con Nicodemo, el Señor presentaba su respuesta, su argumentación sabia de parte del cielo por medio de la palabra del Señor, y ya no había más vuelta que darle. Bien, ahora, dentro de su enseñanza entendemos algo quizás mucho más medular que esto. Que el Señor Jesucristo, con su enseñanza, en la siguiente, revela con mayor claridad a Dios y su evangelio. Revela con claridad a Dios y su evangelio. ¿Por qué decimos que por Cristo se entiende quién es Dios y nos muestra claramente su evangelio? Porque existe la posibilidad de que personas, incluso estudiosas de la Biblia, no conozcan nunca a Dios. ¿Por qué digo eso? ¿Los fariseos quiénes eran? Eran estudiosos, supuestamente expertos del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos creyeron de los fariseos? Tenemos uno, un Nicodemo, quizás por otro por ahí que también se menciona, pero no hay muchos más. De hecho, tenemos el ejemplo de un apóstol que era parte del grupo de los fariseos y era experto, que estuvo sujeto a una enseñanza de excelencia por Gamaliel. Pero si no es por Cristo, que se le aparece en camino a una campaña para encarcelar, matar, perseguir, desaparecer a los cristianos, si no por Cristo que se le aparece justamente en medio de esa campaña, seguiría siendo o hubiera pasado a la historia como un incrédulo, como el peor enemigo de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, es Cristo que nos da la claridad para poder ver a Dios, por poder conocer a Dios. Es Cristo, la imagen del Dios invisible que nos transmite la verdad del Dios divino. Eso entendemos que el Espíritu Santo nos comparte esa verdad, nos hace nacer de nuevo por medio de la fe que también nos comparte al escuchar esa enseñanza. Y aquí tenemos una referencia también. Juan 17, del 1 al 3. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, por medio de Cristo vemos con claridad a Dios, vemos con claridad a sus tres personas. Es por Cristo quien nos hace de estar ciegos,
ser personas que ven la excelencia de su gloria. De hecho, en este mismo libro tenemos un versículo lema también, que incluso lo decimos para querer convencer a alguien que quiere llegar al cielo, ¿vale? Y es una respuesta que Jesús le dijo a Tomás. Le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la enseñanza de Cristo es medular. Porque no solamente vemos todo lo otro demás que mencionamos, que es una muestra de su credencial de Mesías, de profeta, también en el sentido de la autoridad, que imparte sabiduría, sino también que nos muestra con claridad quién es Dios y nos revela su evangelio. Bien, ahí estaba el texto. Bien, seguimos avanzando. ¿Preguntas? ¿No? Bien, ahora llegamos también a otro aspecto sobre la enseñanza de Jesús. Jesús no solamente muestra quién es Él, quién es Dios, su evangelio, sino que enseña también sobre la realidad del reino de Dios y también el espíritu de la ley, que se menciona en alguna parte de la Escritura, en alguna de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Si se pregunta que Cristo es, en cierta medida, el espíritu de toda esta palabra, pero se enseña también cuál es el significado completo, íntegro del mandato y de la ley revelada por Dios. Pero el Señor también entregó la idea del reino de Dios. Arrepentíos y creed en mi evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hay un sermón muy particular, muy sobresaliente, que siempre es un ejemplo práctico para muchas enseñanzas, que es el Sermón del Monte. Y aparece en Mateo 5 al 7 y en Lucas 6. Mateo 5 al 7 siempre lo tomamos porque es más exhaustivo en cuanto al registro de las enseñanzas que dejó plasmadas en ese discurso, en ese sermón nuestro Salvador. Entonces, podemos echar un vistazo que comienza con la idea de las bienaventuranzas. Empieza con las bienaventuranzas, las bendiciones de parte de Dios hacia personas y grupos de personas que cumplían ciertas características. Leamos un poco estas bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El Señor, comenzando su discurso con grandes bendiciones a un pueblo que la mayoría de ellos no se identificaba como rico ni poderoso, ni como de la élite, ya sea religiosa o gubernamental. Entonces captó la atención de ellos con una verdad divina que si hubiese salido de cualquier otra persona no hubiese sido de tanto impacto, ni con tanta claridad, ni con tanta profundidad. Entonces acá lo que el Señor está hablando es cómo funciona el reino de Dios. Está hablando de cómo es el reino de Dios, cómo es manifestado a los hombres. Entonces vemos que en su enseñanza habla del reino, y cuando hablamos del reino hablamos de la majestad, de la santidad, pero también de aquellos elementos que imperan en el reino de Dios, como ya dije, la santidad, el amor, el perdón, la justicia.
y también la espiritualidad que vemos de aquellos que son participantes del reino de Dios. Pero también cuando hablamos del espíritu de la ley, entendemos que el espíritu de la ley es lo que está detrás de la letra, no con un significado muy místico, pero que también podemos entender que es evidente, pero que por alguna razón no escalamos a ello, sino que el espíritu de la ley es el ente regulador para toda y su total interpretación. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es un ejemplo práctico de esto? En el mismo Sermón del Monte lo vemos, lo podemos apreciar. Y vayamos avanzando en este sentido, y vamos en este mismo capítulo, y nos saltamos al versículo 27 al 32. Al 32. ¿Por qué hacer ese ejercicio? Porque cuando hablamos de la integridad del mandato, que respeta el espíritu de la ley, es lo que vemos plasmado acá en la enseñanza de Cristo. Y el Señor responde a la idea de quiénes son adúlteros. Leamos, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está explicado el mandato, lo evidente del mandato, pero aquí está yendo a la profundidad de acuerdo al espíritu de la ley. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aquí también hay que utilizar la interpretación, de acuerdo a lo mismo que está diciendo el Señor. ¿Está diciendo que nos mutilemos el cuerpo? No, sino que seas responsable con tu vida y cómo te expones a diferentes elementos que pueden llevarte a pecar y atentar contra Dios. Y está apuntando también a una disciplina espiritual, que andar en justicia, ¿verdad? Andar en la palabra de Dios. Y ahora en el tema de... me equivoqué, era del 21. Vamos a retroceder y vamos a leer Jesús y la ira. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y ahí entendemos nuevamente cómo el espíritu de la ley aplica. Es decir, yo no he matado a nadie. ¿Te enojaste con tu hermano? ¿Lo llamaste necio? ¿Lo llamaste fatuo? Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo evidente es, no le quité la vida a nadie. Lo evidente es, en el otro ejemplo, yo no me he involucrado de forma amorosa ni física con ninguna otra mujer que no sea mi esposa. Pero codiciaste a alguien en tu corazón, ahí está el espíritu de la ley aplicado, la extensión del mandato. Entonces la enseñanza de Cristo es completa y total. Incluso cuando los fariseos trataban de pasar por alto esa capacidad de que la palabra del Señor los acorralaba, inventaban mandatos, tergiversaban la palabra del Señor y llegaban con libre conciencia a poder, y no es que estuviese bien, ellos
capturados por su pecado, con libre conciencia colocan mandatos de hombre como mandatos de Dios. Entonces, aquí el Señor en su enseñanza vemos con claridad cómo interpela a la audiencia con su enseñanza, en su autoridad, y decirle, ¿saben qué? Ustedes están sujetos a la ley del mínimo esfuerzo y están siendo oportunistas. El mandato de Dios es sabio, es santo y tiene una completa integridad que cuida el alma y te presenta santo delante de Dios. Bien, ahora tenemos 2 minutos antes de salir, de que salgan las clases, pero me gustaría adelantar un poco. Vamos a la subsiguiente diapositiva, Jairo, la otra. Bien, ahora algunos aspectos a pensar antes de que nos vayamos, de cómo Jesús, cómo nuestro Salvador fue como maestro. Y coloqué algunas frases ahí, pero que se desprenden de la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, maestro por vocación. No, después lo vamos a explicar. Eligió a sus estudiantes, maestro a todo terreno. Enseña en autoridad, contenido propio, no está pauteado. Entendía a sus discípulos, capaz de enseñar en cualquier ambiente. Gran uso de recursos literarios, enseñanza a raíz de preguntas o dialéctica. La dialéctica, la capacidad de conversación, y en realidad es el recurso que utilizaba mucho cuando hacía preguntas como respuesta a otra pregunta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pedir, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Antes de, la próxima semana vamos a desarrollar esto un poco más y también vamos a ver un recurso en específico, literario, que el Señor utilizó para enseñar. Bien, vamos a pedir a las clases. Sí. Y el texto para nosotros. Buena pregunta, muchas gracias. Nos van a pillar.